forma ética. Los estereotipos, los trastornos relacionados con la figura corporal, la presión social, son algunos de los motivos por que las personas abusan y muchas veces ocasionan deformaciones de rostro y cuerpo más que la perfección buscada. De esto hablaremos en Vida Saludable con Alexia Arcadia. Pues ya estamos de regreso, Vida Saludable con Alexia Arcadia por Anesma Networks. El día de hoy vamos a hablar de cirugías plásticas. La verdad es un tema súper interesante y obviamente tenemos especialistas en el tema. Quiero presentarles al doctor Santiago Molina Vélez, cirujano plástico certificado. Bienvenido, doctor. Muy buen día, Alexa. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Claro. Y bueno, pues este tema... doctor, tan controversial porque precisamente antes que empecemos a abordar todo el tema, lo principal es que siempre tiene que ser un médico cirujano, un cirujano plástico certificado, porque muchos se van con gente que no son certificados y bueno, los resultados a veces son catastróficos. ¿Cómo pueden encontrar a un cirujano certificado? Es muy sencillo. Entran a internet, en Google o en cualquier buscador y teclean Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, aparece AMCEPER y ahí viene una liga para buscar a un cirujano plástico en su estado y en el caso de la Ciudad de México, en la alcaldía. Pueden entrar también a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Ahí también venimos enlistados los cirujanos plásticos que estamos certificados, es decir, que hicimos una especialidad primero de cirugía general, el tronco común, y luego de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Ahí viene la lista y esos somos los cirujanos plásticos que fuimos entrenados para desarrollar tanto cirugía estética como cirugía reconstructiva. Otras personas que se ostentan como médicos estéticos o como maestros en cirugía estética realmente no están capacitados porque, por ejemplo, una maestría la hacen con un curso teórico y una o dos cirugías que sus maestros, entre comillas, les enseñan y eso no es el entrenamiento que recibimos. Para hacer cirugía plástica sí se requiere primero el tronco común, que es cirugía general, donde operamos hernias, apéndices, abdómenes, por ejemplo, pacientes que son heridos con bala, abrimos el abdomen, hacemos este tronco, cirugía general. ¿Cuántos años es, por ejemplo, en ese tronco? Se hacen de 2 a 3 años de cirugía general y después aplicamos examen para hacer cirugía plástica. Y de cirugía plástica, anteriormente se hacían 3, ahora se hacen 4 años de cirugía plástica. Wow. Y en ese lapso es cuando vemos primero, en el primer año, a nuestros profesores, a nuestros maestros, vemos cómo hacen las cirugías. En el segundo año empezamos a ayudar y en el tercer año nosotros hacemos diariamente cirugías plásticas bajo la asesoría de nuestros maestros. Es un entrenamiento muy fuerte. Claro. Por todos esos 6 o 7 años, ¿sí? Que no se compara nada a otras personas que dicen que están preparadas al respecto. Sugerencia, entren a la página de AMCEPER, Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, o del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y ahí encontrarán a los cirujanos plásticos certificados. Ok, ¿quiénes son los candidatos para las cirugías plásticas? Porque supongo que también hay una cierta edad, porque ya las chavitas a veces en la adolescencia, por la vanidad ya se quieren empezar a hacer cirugías y pues debe haber un rango, ¿no? Para iniciar una cirugía plástica. Claro, se han roto tabús, se han roto mitos. Hace 3 o 4 décadas existían muchos prejuicios para que se realizaran cirugía estética sobre todo. La cirugía reconstructiva es algo necesario. Distingamos 2 áreas. La cirugía estética es la cirugía que tiende a mejorar la normalidad de una persona. Una persona es normal y de repente tiene una jiba en la nariz. ¿Qué es la jiba? A ver, para que la gente sepa. Es una prominencia en el dorso de la nariz. ¿Sí? Es lo que llaman nariz aguileña. Entonces, pero eso es su normalidad, la quieren mejorar. Entonces, ellas son sujetas a una cirugía estética.
Ok. Ahora, hay pacientes que de repente son agredidos, son golpeados o sufren un accidente y se fracturan la nariz. Y hay una desviación. Exactamente. Ahí ya perdieron su normalidad. La cirugía reconstructiva lo que hace es restaurar su normalidad. Ok. Obviamente, nosotros la restauramos tomando en cuenta los patrones estéticos que se basan en raza, sexo y edad, básicamente. Pero también en la simetría, ¿no? Porque Así hemos es. visto casos de muchos artistas incluso que la cara, por ejemplo, es muy redonda y tienen una naricita súper chiquitita. Entonces, por ejemplo, ahí usted le sugiere qué tipo de nariz sería la que le podría reconstruir o arreglar estéticamente. Así es. Regresando a la pregunta original, y ahorita abordamos esta. ¿Quiénes son candidatos a cirugía estética? Todos. Todas las personas a partir de los 15 o 16 años son candidatos a cirugía estética, pero no a todas las cirugías estéticas. Exacto. Hay ciertos patrones, ciertos parámetros que por edad van siendo candidatos a determinadas cirugías. Por ejemplo, una cirugía de nariz puede realizarse cuando la nariz ya presentó el 90% de su crecimiento, que es aproximadamente a los 16, 17 años. Okay. Todavía va a crecer. Aproximadamente a los 21, 22 años es cuando termina su ciclo de crecimiento facial. Entonces, lo ideal es que cuando ya terminó su ciclo, a los 21, 22, se pueda realizar con plenitud y ya calculando, porque ya no va a haber modificaciones relacionadas con el crecimiento. Se puede planificar entonces una cirugía de nariz con toda plenitud. Okay. Sin embargo, hay narices que realmente desde que el pequeño o el adolescente empieza ya a tomar su forma definitiva en cuanto a sus facciones faciales, pues tiene una nariz que sobresale demasiado y entonces, como ya alcanzó el mayor crecimiento, es cuando se puede operar, 16, 17 años. Preferentemente a los 21, 22. Es como la cirugía de las orejitas. Ajá. Las orejas prominentes, ¿sí? Las orejas de Dumbo. Bueno. Ay, sí, qué feo ya. Sí. Sí, la oreja alcanzó su crecimiento más o menos a los 7, 8 años, ajá, el 90%. Entonces, desde esa época ya se puede realizar una cirugía sobre la estructura cartilaginosa. La oreja, además de piel y grasita subcutánea, ajá, es cartílago. Entonces podemos modificarlo desde esa edad, 7 u 8 años, ya podemos realizarle una modificación que va a ser permanente, que ya no va a ser necesario volver a hacer alguna otra cirugía más adelante. ¿Le parece que continuemos ahorita en el siguiente bloque? Claro. Vamos a ir a un pequeño corte y nada más recordarles, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook y, bueno, obviamente en YouTube para que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, nos encuentran como Anesma Networks. Así que estamos en Vida Saludable hablando de cirugías plásticas. Ahorita regresamos, no se vayan. Soy Luz Helena López, licenciada en Derecho, especialista en asuntos internacionales. No te pierdas Por la Derecha, un programa donde te brindaremos orientación y consejos legales de la mano de expertos. Síguenos por Anesma Networks. Ya estamos de regreso, Vida Saludable con Alexa Arcadia, Anesma Networks. Y bueno, estamos hablando de cirugías plásticas y tenemos al doctor Santiago Medina Vélez. Molina Vélez, cirujano plástico certificado. Por favor, que sean siempre certificados, no se vayan con el dentista, no se vayan con el nutriólogo, váyanse con un médico certificado. Ok, doctor, estábamos hablando en el bloque anterior los que son candidatos para cirugías y mencionaba que
Todos pueden ser candidatos, pero para ciertas, en edad, ciertas cirugías sí hay que esperar. Estaba Así mencionando lo de las orejas de Dumbo, Así es. que tienen orejas Como de un Dumbo. ejemplo de cirugía estética temprana, la cirugía de nariz. Pero, por ejemplo, hay otras cirugías, la cirugía de párpados, la blefaroplastía. Ah, sí. Esa cirugía se realiza en personas que empiezan a entrar en la madurez. Aproximadamente, algunas personas, dependiendo de su genética, a los 35, 40 años empiezan a tener la expresión de la edad. Y algunos antes, ¿no? Porque también es por genética. Sí, así es. Un factor hereditario importante, por ejemplo, el ojo papujo, cuando las bolsas de los párpados ya protruyen a edad temprana. Entonces, bueno, a esa edad ya empiezan a ser candidatos para la blefaroplastía. Las personas que van más allá, digamos a los 55, 50 años, algunas, sobre todo las de tez blanca, la de piel color blanca, que sufren más los efectos del sol, la deteriora más, pierden la elasticidad más rápido y entonces a los 50, 55 años o más adelante pueden ser candidatas a lo que se conoce como reestiramiento facial, que es una ritidoplastía. ¿Sí? Ajá, perdón, es que tengo una duda ahí en esto. Sí. Por ejemplo, si alguien no quiere llegar a este punto de una cirugía, por ejemplo, el Botox ¿podría funcionar? ¿O claro, no? Por eso es conveniente ir con el cirujano plástico, porque nosotros conocemos las opciones que son de manejo médico exclusivamente hasta el amplio espectro que implica una cirugía compleja, ¿sí? Por ejemplo, hace más de 3 décadas todavía se hacía un procedimiento que era la ritidectomía frontal o ritidoplastía frontal. ¿Cuál es? Es decir, cuando había muchas arruguitas en la frente, se hacía una cirugía donde se reestiraba la piel. Estoy hablando en términos no muy técnicos. Sí, para que también la gente lo pueda entender. Se reestiraba y se levantaba la piel junto con el músculo, se trabajaba de diferentes maneras. En algunas ocasiones se quitaba un poquito del músculo, otras veces únicamente se cortaba. Diferentes técnicas para que el músculo ya no siguiera contrayendo y no se formaran las arrugas. Pero el costo era una cicatriz de lado a lado, la famosa diadema, ¿sí? Bueno, ¿qué vino a hacer el Botox? Prácticamente eliminar esa cirugía. Lo único que tiene que hacer el paciente es ser constante, como la verificación. Exacto. Cada 6 meses ir por su Botox con su cirujano plástico. ¿Y si dura cada 6 meses o a veces dura menos? Depende de la dosificación que haya. Siempre en cada punto donde se aplica el Botox hay una variante. A veces la paciente nos dice, no quiero que se note mucho. Y entonces aplicamos una dosificación menor. Pero ese es el paciente, sobre todo pacientes que se dedican a la farándula, al medio artístico, que dicen quiero algo que se note, es decir, que me devuelva esa lozanía, esa juventud, esa frescura en mi expresión. Y entonces nos vamos a las dosis más altas. Pero debe tenerse la experiencia para no causar un daño o un efecto secundario indeseable. Por ejemplo, si aplicamos Botox en esta área, debemos calcular muy bien la dosis porque si no paralizamos el músculo que nos hace, no así, sino que hace que la comisura quede bajita y la paciente babea. De por sí babeamos a veces. De por sí, cuando ven a un galán de telenovela. Sí, lo hacen, yo estaba ahí babeando. Sí. Entonces sí debe hacerse un cálculo adecuado, ¿sí?, por el cirujano plástico para lograr un buen efecto de desvanecimiento de las rítides, de las arrugas en la boca y de esa manera lograr el efecto deseado. El Botox sí vino a ser parte del armamentario del cirujano plástico. Otras especialidades también bien autorizadas, por ejemplo los dermatólogos, por ejemplo los oftalmólogos, también lo saben manejar. ¿El oftalmólogo? Sí, porque hay problemas en los músculos oculares que se pueden resolver.
Por ejemplo, el médico rehabilitador en la parálisis espástica, los niños que nacen con parálisis, o más bien que desarrollan o fueron afectados por la parálisis cerebral infantil, de repente tienen una contractura durísima de los músculos y eso produce que se formen úlceras en las áreas prominentes de los huesos y entonces se tiene que relajar. Se utiliza también el Botox y se utilizan dosis muy altas. Resumen, acudir al cirujano plástico también para recibir un tratamiento con Botox es parte de nuestro armamentario. Continuando con la pregunta, cirugía de nariz. ¿Qué le parece si lo hablamos en el siguiente bloque? Porque ya tenemos unas preguntas y no quiero dejarlas pasar porque creo que son muy interesantes. Estamos hablando de cirugías plásticas, vamos a un pequeño corte. Esto es Vida Saludable con Alex Arcadia. Estamos con el doctor Santiago Molina Vélez, médico cirujano plástico certificado. Ahorita regresamos, no se vayan. Si te perdiste los virales de la semana, ¿te gusta el chisme y los espectáculos? Entonces no te pierdas los destacados de Cristina Vargas a través de Anesma Networks. Soy Luz Helena López, licenciada en Derecho, especialista en asuntos internacionales. No te pierdas Por la Derecha, un programa donde te brindaremos orientación y consejos legales de la mano de expertos. Síguenos por Anesma Networks. Ya estamos de regreso en Vida Saludable con Alex Arcadia y recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan: Facebook, Instagram, TikTok, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Nos encuentran como Anesma Networks, así que síganos por favor. Y bueno, aquí ya tenemos unas preguntas, estamos hablando de las cirugías plásticas. Aquí Neuma Aranda, muchas gracias por escribirnos, nos pregunta, ¿puedo ponerme Botox si soy hombre? Sí, claro que sí. Hombre, sin mujer. Ningún problema. Como comentábamos hace un rato, los tabús se han superado, ¿no? Claro, y hay hombres que ya se cuidan muchísimo. Así es. Pues desde hace ya más de 3 décadas, todos esos tabús van echándose atrás. Cada vez es más frecuente cirugías, por ejemplo, la lipoescultura, que anteriormente solo se hacían mujeres, cada vez son más los hombres. Hubo una época en que hubo más cirugías de prótesis de glúteo, es decir, la pompa, en hombres que en mujeres. Sí, qué tramposos. Sí, poco a poco se van rompiendo esos tabús. Hay una explicación muy sencilla. La sociedad ha avanzado. Ya se tienen criterios más científicos, más médicos, todos los criterios religiosos o pues que antiguamente tenían las familias, todavía en la provincia, quiero decirle. Todavía en la provincia existen esos tabús, pero en general la sociedad mexicana ha progresado y ya es muy aceptado que un hombre se realice cirugía estética y se aplique Botox. Y no solo Botox, hay lo que se conoce como rellenos faciales, que en una edad, digamos, madura, pero donde todavía la cirugía no nos daría un resultado, una ganancia de un 80-90%, puede resolverse esos efectos de la edad con el Botox y con rellenos faciales. Ácido hialurónico, Radies, bueno, ya dije, hidroxiapatita, dije un nombre, pero esos rellenos faciales vienen a sustituir temporalmente la necesidad de cirugía, con muy buen efecto. Pero, por ejemplo, aquí también nos están preguntando hasta qué momento parar, porque hay personas que ya pierden totalmente la visión de lo que es la normal. Bueno, no podemos decir que es normal y no es normal, pero ya se nota muchísimo. Llega un momento en que la cara ya se deforma. ¿En qué momento se debe de parar? Precisamente cuando el cirujano plástico
vea, diagnostique que un siguiente procedimiento... Ahí tenemos a Alejandra Guzmán, uno de los casos, está muy bonita y realmente llegó a un punto donde o sea, pues ya no se ve así como que muy bien. Fueron varios factores en el caso de Alejandra Guzmán. Ajá. Ya su cirujano plástico ha explicado algunas cosas, pero por ejemplo en esa fotografía sí ya vemos que hay un parámetro que no se debe saltar, que es que una cirugía cause una deformidad. Claro. Por eso hay ejemplos, no me gustaría decir aquí nombres para no prejuzgar, pero hay ejemplos de actrices, actores que les realizan muy buenas cirugías plásticas, pero saben dónde esa cirugía puede, en lugar de causar una mejoría en su apariencia, causa una deformidad. Pero, por ejemplo, perdón, es que por ejemplo los labios, ¿no? Porque también eso es parte de la deformidad. Así es. Ahí hay una situación que también se debe puntualizar. Deben acudir con cirujano plástico porque, mire, cuando acuden con alguna otra persona que a veces ni siquiera médico es. Con la vecina, ¿no? Sí, exactamente. Llegan ahí hemos visto incluso conductoras muy renombradas que de repente tienen los labios como lancito. Sí. Y eso es porque les aplicaron una sustancia que tiene un peso gravitacional mayor. No se debió aplicar. O si se aplicó, se debió haber aplicado de tal forma que ese peso fuera aprovechado en beneficio del labio y además con una cantidad mucho menor. Eso solo se puede hacer con experiencia, ¿sí? Claro. Con conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, volvemos al punto inicial, hay que acudir con su cirujano plástico. Él les sabrá decir, bueno, este tratamiento ya está en exceso, ¿sí? Este tratamiento puede ser sustituido por esto o, en su caso, te vamos a realizar una cirugía pero con ciertas limitantes para no deformar tu nariz, tu rostro, el propio cuerpo, ¿sí? El cirujano plástico es quien le puede decir hasta aquí. Hasta aquí, pero Sí. bueno, desgraciadamente hay unos pacientes que a fuerzas quieren hacérselo y si no van con otros. Por ejemplo, hablando de la liposucción, el caso de Lucha Villa, que desgraciadamente por la liposucción que se hizo, pues hubo ahí una cuestión que pues perdió la vida. Entonces, en caso de la liposucción, por ejemplo, ¿quiénes serían candidatos para una liposucción? Por Bien. ejemplo, yo. Ay, sí. Yo. Bien, nosotros tomamos como criterios el índice de masa corporal o el peso ideal, ¿sí? Vamos a un ejemplo, un peso ideal de una persona que mida 1,60, ¿sí? Su peso corporal ideal tiene un límite inferior y un límite superior. Estaríamos hablando de su peso corporal ideal máximo, aproximadamente 62,5 kilos, ¿sí? Hay distintos criterios en las sociedades de cirugía plástica de los diferentes países. Aquí, por ejemplo, habemos cirujanos que hacemos ese procedimiento cuando no hay un excedente de peso mayor del 10%. Ok, eso Por es muy ejemplo, importante. si su peso ideal fuese de 60 kilos y el 10% son 6 kilos, tenemos 66 kilos, todavía podemos considerarla como candidato. La liposucción no es para reducir el peso corporal. La liposucción ahora, más bien, nosotros la conocemos, nuestro concepto es lipoescultura, es para Exacto. esculpir el tejido graso del cuerpo. Es decir, una parte es la liposucción para quitarla de donde sobra y la otra es el lipoinjerto o lipoinyección, que es para colocarla donde hace falta. Eso lo podemos hacer con toda tranquilidad si tenemos ese margen. Más allá ya empezamos a causar problemas, porque hay un sangrado que debemos tener como nuestro límite. Hay diferentes factores de tipo hormonal, metabólico, que si nos vamos más allá, sí pueden empezar a ver cambios en nuestro cuerpo que conduzcan a desenlaces no deseados. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Antes de terminar, sí me gustaría también rapidísimo preguntarle, ¿para cualquier cirugía se requiere de un estudio previo en laboratorio de sangre para verificar que todo esté bien? Así es.
siempre que el paciente esté sano o si tiene algunas enfermedades. Por ejemplo, se pueden operar pacientes diabéticos, pero debe tener su diabetes bien controlada. Un paciente hipertenso también. Y el médico y el cirujano plástico y el anestesiólogo deben tomar todas las precauciones del mundo, ¿sí? Solo un cirujano plástico certificado podrá tener los criterios para decirle al paciente, bueno, tu hipertensión es estable, tu diabetes es estable, podemos operarte. Si ve cualquier desajuste, bueno, también, dependiendo de la edad, necesitamos una valoración cardiológica preoperatoria. El cardiólogo también nos podrá decir, ¿es posible operarlo o no? ¿Sí? Eso. Es muy amplio. Es muy amplio. Ojalá el tema. podamos tener otros momentos en que podamos conversar. Claro que sí. Siempre, cualquier cirugía estética debe tomar en cuenta los parámetros de edad, raza y sexo. Hablábamos de la nariz. No podemos hacer una nariz muy pequeñita en una cara que no va proporcionada. Exacto, digo, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero sí vamos a hacer otro programa porque creo que faltó mucho para hablar. Muchísimas gracias, doctor, gracias por estar aquí en el programa, la verdad me encantó. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y en el canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, activen la campanita. Nos encuentran como Anesma Networks. Esto fue Vida Saludable con Alexa Arcadia. Nos vemos el próximo jueves a las 12 del día, como siempre, aquí puesta y dispuesta. Les mando un beso, que tengan una excelente tarde.